Bueno, si les parece, el día de hoy, queridos conspiradores, tenemos otro tema importante en materia de vergüenzas nacionales, y este es el permiso que le concede Moctezuma Xocoyotzin a Cortés para entrar en la Ciudad de México y alojarlo sin disparar un solo flechazo en el Palacio de Axayaca. Bueno, pero eso hay que discutirlo. No, yo también. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Perdón, ¿por qué habría que dispararles a unos...? Hay que entender primero las premoniciones que se dieron en el Valle del Anáhuac antes de la llegada de los españoles, para ver por qué fue así la actitud de Moctezuma. No fue gratuita, digamos. Había presagios que ya adelantaban Hay una actitud. explicación, y claro, Sí. podemos estar de acuerdo no con las explicaciones, ¿no? O sea, yo creo que el meollo del asunto, y es lo que vamos a tratar de dilucidar aquí en este asunto, es que finalmente sigue pasando, más bien sigue pesando después de casi 500 años de ese encuentro. Estamos a 6 años de los 500 años Así del es. encuentro. Y es increíble que siga pesando en un sector de la sociedad el antihispanismo terrible. O sea, y siguen escupiendo en la Colón el 12 de octubre, y siguen estas danzas Inventadas. prehispánicas en el Zócalo, con el ulular del teponaztle, Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Moctezuma dejó entrar a Cortés sin disparar un flechazo. Ese es el era tema. lógico. Y esa es la Yo vergüenza. también No, creo era lo Los lógico, pueblos pero aztecas bueno. lo llamaron Cuiloni. Bueno, Bueno, pues ese es el tema, queridos conspiradores. Vayamos Vayamos en paz. a entrarle a Moctezuma. Bueno, pues me parece muy bien que ustedes no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y en este momento aquí vamos a resolver este entuerto a balazos. Bueno, yo quisiera lanzar el primer A fle- flechazo. Antes de la llegada de los españoles hubo 6 o 7 premoniciones o presagios que conmovieron a la sociedad azteca. Uno de ellos fue un rayo que cayó sobre el templo mayor y lo hizo pedazos. Otro fue un haz de luz. Pero un rayo que además no tuvo sonido, no tuvo su No, trueno. fue silente. Exactamente. Fue como un pedo sin sonido. Es verdaderamente vergonzoso. Si así lo quieres llamar. Bueno, después se dio un haz de luz de color verde intensa que salía del lago. Como una llamarada así. Después encontraron un ave y la abrieron, y en las entrañas tenía una serie de vestigios inexplicables. Y también, entre otros de los presagios, está el famoso mito de la Llorona. y un pez. Ese pez, por eso ese es el pez. Sí, también el pez que abrieron. Pero son leyendas muy No, románticas. todas. la Llorona es fascinante. Sí, Esta pero son mujer leyendas. que clamaba por... Sí, yo no me iría a defender este Y eso asunto. le dio miedo a Moctezuma. Él era muy supersticioso, Sí. pero finalmente son como sueños. Digo, yo tenía unas pesadillas horripilantes y no siento que por eso vaya a cambiar la era o no sé. Pero no me dirás que cuando Cada sueñas, sexenio te sucede. Está bien. cuando sueñas con chistorras y chorizos te pegas a la pared. Amaneces pegado a la pared en la mañana. Claro, No, lo que sí- lo los que es cierto- presagios A pesan. ver, lo que es cierto es que los mexicas o aztecas eran un imperio fuerte, duro, de pueblos Valiente. tributarios, pero mucho más que eso, eran Duros, casi los nazis de su tiempo. Sí, claro. No me atrevo a tanto, pero no lo dije. Y sin embargo, reciben a esta gente. Yo creo que tiene que ver ahí mucho el asombro, ¿no? Eran La los curiosidad. diferentes, la curiosidad y el asombro. ¿Quiénes son los cuates que no son iguales a nosotros? Claro. Y por lo tanto, bueno, el mínimo de cortesía hace que... No, pero aquí había que ubicarlo en el contexto. Ya había pasado la matanza de Cholula. Sí. Entonces, Sí. y no podía ignorar Moctezuma de qué estábamos hablando, porque pasaron a cuchillo a toda la nobleza cholulteca. Y además ya había pasado lo que... Pero ahí era por emboscada. O sea, lo de Cholula había Sí. sido por... Es más, ¿quién se madrugó a quién primero? Pues Cortés, porque se lo iban a madrugar a él, nomás que la Malinche le advierte La Malinche advierte. Que lo van a atacar. que lo van a atacar. Pero tiene razón, quizá ese es el único punto donde Moctezuma debió haber puesto ya como atención de quiénes son estos personajes. No fue una ofensiva de Cortés, fue una actitud... Bueno, pero también cuando mismo Cortés recibe a tlaxcaltecas, que eran los aliados de los mexicas,
Bueno, les corta las manos porque supone que lo vienen a matar. Y les corta las manos a 40 o 50 enviados Sí, de más los o menos. Tlaxcala. O sea, Pero hay que considerar también las armas que traían los españoles. O sea, la pólvora no se conocía. no, por supuesto. En este continente. Los caballos. Y los primeros disparos de cañón han de haber sido aterrorizantes. Bueno, los caballos porque pertrechados, los arcabuces, está lleno no, de... sobre todo cuando él se sube a las pirámides de Cholula, donde estaban todos los todos los ídolos de la época, Sí. y con un marro los rompe todos y les dice a Cortés, les voy a demostrar que sus dioses son una basura, que no sirven para nada. Y los rompe y todos los indígenas piensan que bueno, que va a llover, que va a haber un terremoto, una catástrofe, y no pasa nada. Entonces Cortés le dice, ya ven, soy superior a todos sus dioses, porque ni siquiera se defendieron, ni hubo una respuesta. Ahora, este es uno de los grandes dilemas de la historia, se ha discutido enormemente, incluso yo lo he hablado mucho con Matos Moctezuma, un especialista en el tema. Moctezuma pensaba que Cortés era un dios. Matos Moctezuma mantiene y sostiene que no, que ya se habían dado cuenta que eran hombres y que sangraban como hombres. Exactamente. Por lo tanto, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, ¿no? Porque sí puedes tener esta actitud pasiva y sumisa frente a un dios que es capaz de matar a tus dioses, que además era un ritual absolutamente prehispánico. Los dioses se iban sacrificando cada 52 años para dar cabida o paso a nuevos dioses. Y eso es importante en el porque panteón. la circularidad en el manejo del tiempo de las culturas prehispánicas era determinante en sus actos y en sus respuestas frente al entorno. Y yo creo que esto que mencionas del ciclo solar es muy importante. Ahora, Moctezuma ve con admiración a estas huestes de Cortés, porque es algo extraño, es algo que nunca ha visto. Los presagios le habían inculcado un miedo terrible, cerval, que inclusive lo orientaba a irse a refugiar en alguna cueva para evitar el encuentro. Y ya después que se da el encuentro, llegan a un entendimiento Cortés y Moctezuma, que casi si lo lees con cierta malicia, puedes pensar que había una relación homosexual entre ellos. ¿En qué me baso? Cuando muere Moctezuma, Cortés se lamenta de la muerte de Moctezuma y dice, porque nos queríamos mucho y nos hacíamos muchas quiricias. Esto es, eran cariñositos entre ellos. Esto se puede llevar a extremos o se puede quedar simplemente como una relación afectiva entre varones, ¿verdad? Pero yo te diría que antes que eso... Sí, muchas gracias, Benito. Antes que eso te diría yo que Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, antes del encuentro les dice, hermano, acaba con ellos. No los dejes entrar, Bueno, porque si los dejas entrar a Tenochtitlán, no los vas a poder sacar nunca. O sea que aquí ves a dos personalidades, Moctezuma y Cuitláhuac. Cuitláhuac le dice que no entre, y el otro, el emperador, el Tlatoani, mejor dicho, es el que está lleno de miedos, llenos de prejuicios, y los deja entrar contra lo que decía su hermano. O sea que había, si tú me dijeras que era una concepción general... Era Cuitláhuac es el héroe de la resistencia. Pero aún así, con todo que Cuitláhuac haya dicho, o sea, finalmente eran 900,000 españoles. ¿Qué? 900. 900. Sí, es que parecía que eran 900,000. No, 900 o 1000. Casi 1000. Casi 1000. Pero el punto es ese, o sea, no eran tampoco tantos como para haber dicho, es que es un ejército de ocupación. Finalmente, en la noche triste pudieron haberlos derrotado, nomás que los aztecas ya no estaban acostumbrados a ese tipo de persecuciones. Ellos peleaban en campo de batalla, que agarraran ahí de prisioneros y se acabó. No era como la guerra moderna que conocemos. Entonces, a mí me parece que no es tan... sí, quizá había una advertencia, ya vimos lo que sucedió en Cholula, ya vimos lo que pasó con los enviados tlaxcaltecas, pero eran 900. Realmente, para una ciudad que tenía 150,000 hombres, entre hombres y mujeres de población, o más. Más, ¿Verdad? Pues realmente no me parece que pesara tanto, Y sin embargo... aún con las armas de pólvora. Pero lo mismo, Alex, perdón, lo mismo pasa en la guerra en contra de los Estados Unidos. Eran 7,000 soldados norteamericanos y la población total ya sumaba 6 millones.
O sea, no es que el ejército de ocupación gringo y estamos hablando ya de 300 años después, hubiera sido un ejército de ocupación de 250,000 soldados. No, eran 7,000. Sí, ¿Estarás de acuerdo pero que eso tiene otros lo diferente sí. intimida, lo diferente provoca Claro. susto? En algún momento, muy inteligentemente, Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II, cuando Cortés está preguntando por las riquezas y todo el tiempo es este tema del oro, los manda hacia Veracruz. O sea, los aleja. Lo que está haciendo es sacarlos diplomáticamente. Desde el principio lo intentó. De Tenochtitlan. ¿Te acuerdas que le mandaba regalos muy costosos y... No, y de hecho hay un impas cuando Cortés va a pelear contra Pánfilo de Narváez y deja a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlan, y es cuando hace la matanza Alvarado en el de todos Antioquia, los... Sí. y mata al 85% de la nobleza Pero nuevamente estamos... azteca. Hay de los que militares. volver a ver cronológicamente el asunto. Cortés entra a Tenochtitlan o se encuentra con Moctezuma el 8 de noviembre de 1519. Y la noche triste es en junio 30, me parece, de 1520. Es decir, fue más de aproximadamente 8 meses o 7 meses en los cuales hay una, podemos decir, hasta concordia, porque lo que sucede con Alvarado es ya en junio. Así es es. prácticamente cuando va a lo de Narváez y regresa. Pero ese lapso yo creo que es exactamente lo que hubiera brindado cualquier otro emperador. Finalmente hay una fascinación, hay sobre todo curiosidad. Yo creo que la curiosidad es muy importante, ¿no? Los deja pasar, están coexistiendo, conviven. Tú puedes leer, por ejemplo, las cartas de relación de Cortés de todo ese periodo y te das cuenta de que están conociendo lo que es el famoso imperio azteca odiado por todos, ¿no? Y yo creo que esos 8 meses o 6 meses le permite a Cortés perfectamente ver, o sea, es un político Cortés, Sí, saber claro. con quién sí y con quién no. Y trazar una estrategia. Exactamente. Era un político, además un político muy talentoso, ¿no? Sí, Porque eso sí. está más claro que el agua, que era un político talentoso. De hecho, la conquista no hubiera sido sangrienta ni hubiera sido violenta si Pedro Alvarado no comete el error de cometer esta matanza en el Templo Mayor, porque ya Moctezuma los había aceptado, ya les había entregado el tesoro de Axayácatl, ya no había un conflicto, digamos, que justificara una actitud bélica, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, Moctezuma está no se queda en el palacio de Axayácatl, lo ponen en otro palacio. No, sí, claro. Bueno, pero llega un momento en que se da cuenta que Cortés está abusando de sus hijas y está abusando de su esposa. Pero Está hijas que el propio Moctezuma le entregaba, o sea, eran bastante concesivos Pero ya no con la esposa, bueno, con varias que tenía él, ¿no? Pero se da cuenta entonces de cómo se las juegan estos. Y cuando finalmente Cortés decide mandar a arrestar a Moctezuma, no perdamos de vista que a Moctezuma no se le podía ver a la cara. Ni se le podía hablar Ni se le podía hablar directamente. Y lo mandan a arrestar. Todo el mundo guardó ese silencio incómodo cuando el 8 de noviembre se encuentran Moctezuma con Cortés y le da un abrazo a Cortés. Así es. Porque exactamente, como a Tlatoani Lo vas a tocar. lo vas a tocar. Cuando tenían que verlo, o sea, no podían la mirada de frente, ¿no? Sin embargo, De nuevo, perdón, ahí mismo es donde otra vez la figura de el intocable se derrumba, como la figura de los dioses que acaban muriendo en aras, ¿no? Pasa yo creo que exactamente lo mismo. El propio pueblo, al ver, se asombra. es un hombre, Claro. es un hombre tocando a otro hombre, no es un dios. pero si les parece, por hacer un brindis, a mí me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Consideran ustedes que Moctezuma Xocoyotzin fue un cobarde al dejar entrar a Cortés Yo no. en contra de lo que decía su hermano también? Fue ¿O de no? golpe. No, yo creo que se acobardó después. Yo no, pero bueno. Salud. Cuiloni le decían, ¿no? Cuilones. Yo creo que Moctezuma Xocoyotzin, cuando deja entrar a los españoles a Tenochtitlan sin disparar un solo tiro, porque mira que había 100,000 guerreros educados Sus en el órdenes. Calmecac, ¿no? Es un auténtico cobarde. No. Y eso es lo que habrá pensado también su hermano. No. Entonces, háganme pedazos. A ver, querido, tú en tu casa, de repente suena el timbre, abres Y y, llega- hay, y es hay- Cortés. hay 6, y es Cortés con 6. Y entonces, en ese momento les disparas. O le das No, un no, besito. No, primero averiguas. Te están avisando, no, ves que hay que ver la historia. Ya venían de Cholula, ya había pasado muchas ¿Los cosas. cholultecas eran aliados de los mexicas? No.
No. Fíjate. No, pero ya sabía, está informado. Pero es importante. Claro, es que ahí está eso es un punto vital. fundamental, porque dijeras, aquí llegan hoy los norteamericanos y atacan a los veracruzanos, pues obviamente te indignas porque Pues sí. es tu país. Pero en ese momento estás hablando de un imperio que es básicamente odiado por todos. Por todos. Por todos. O sea, entre más rápido te los puedas echar, mejor, porque nos tienen subyugados. Pero había muchos de ellos que decían, no los deje entrar. Sí, O bueno, sea, si tú me dijeras que, bueno, fue una aceptación general que entren. No. El señor Entonces, Texcoco se pero opuso. quizá le dijeron como siempre. El señor de Texcoco se opuso. Pero 2 o 3 señores y no pasó nada. Es decir, La Triple Alianza es la se son los que se pusieron como de, niegan a- oye, no los dejes entrar. Pero entraron y nadie, o sea, no hay, de acuerdo a las crónicas, no hay ningún tipo de reacción en contra hasta lo que es la matanza del Templo Mayor. ahora fíjate, antes Alex, fíjate, cuando Cortés tiene las agallas, porque hace falta tenerlas, de mandar arrestar al Tlatoani en el Palacio de Axayácatl, bueno, enfrente del Palacio de Axayácatl, Y lo ponen en una prisión domiciliaria. En ese por momento, decirlo de alguna forma, ¿no? en ese momento todavía se puede comunicar Cuitláhuac con su hermano y le dice, levantémonos en armas ahora que te arrestaron, estás arrestado, estás encadenado, eres el Tlatoani que estás aquí. Pero en ese momento sí ya está cobardado, pero Bueno, en pero el todavía primer podía, instante- Eugenio, podía haber dicho perfectamente Sí, bien. pero era un hombre temeroso. Moctezuma, sí, Moctezuma podía haber temeroso. dicho cuando se lo dice ya arrestado, ya encadenado, y dice todavía no es el momento. Sí, estaba tratando de ganar tiempo para sobrevivir. ¿Cuándo es el momento? En la noche triste, cuando Como logran No, hasta antes, mandarlos antes, hasta cuando Popotla. no, hasta- antes, cuando ya cuando- nombran a Cuitláhuac, los Sí, pero nombran eso, Tlatoani. eso sucede antes, cuando lo sacan a la terraza y Sí. habla con el pueblo. ¿Qué dicen? Los aztecas y el propio Cuauhtémoc lo insultan y lo llaman ramera de los españoles. Ya no le tienen respeto, ya no le han perdido respeto. Y es cuando lo Porque se apedrean. volvió un hombre. Es cuando le gritan Cuiloni, Pero precisamente. entonces en este momento ya estamos en la presencia de un cobarde. Sí, ya, ahí ya está, Bueno, y ya antes- ha perdido su Yo por calidad eso de creo que güey también, tlatoani. antes también lo fue. El Yo imperio por eso creo. mexica fue un imperio basado en el miedo. Sí. Tú Sí, llegabas en el a terror. la Gran Tenochtitlan y lo primero que te recibían eran Zompantli. los zompantlis de Sí. cabezas, en muchos casos humanas, empaladas y puestas como un ábaco. Esto lo que intentaba era generar era pánico. Todas sus relaciones de poder con los pueblos tributarios de alrededor estaban creadas a base del miedo Sí, y del sí, pánico. inclusive los pueblos chinamperos, Xochimilco, Tláhuac, etcétera, traicionan a los aztecas ya cuando Cortés manda a los bergantines en el lago para atacar Tenochtitlan. Pero no los traicionan porque no eran sus aliados. No eran sus aliados, tributarios. pero ya no los defienden, digamos, y entonces Cuauhtémoc se queja de esta falta de apoyo de los pueblos chinamperos en contra de lo que debía de haber sido el enemigo común, que eran los españoles sí. y los tlaxcaltecas. Si se podía decir otra vez en el verbo hubiera que se conjuga en tiempo pluscuamtonto, ¿no? Si Cuitláhuac hubiera sido el Tlatoani, hubiera sido muy distinto. Eso Claro. no lo sabemos, ¿eh? No, sí, No, porque- espérate, es que si fue distinto. Yo donde creo que es el punto medular de todo, no es tanto en que no nos dejaran entrar, porque hasta por una cuestión de cortesía, tenías que ver quién llegaba. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el punto medular donde podríamos conjugar el tiempo pluscuantonto, el hubiera, es la noche triste. Si los aztecas se quitan su tradición milenaria, bueno, no llegan a ser milenarios, pero centenaria de cómo combatir y deciden ir a arrasar Cortés hasta donde llegue, o sea, que no quede ni uno solo Lo hubieran vivo, acabado. lo acaban y seguramente la conquista se habría retrasado o el proceso hubiera sido diferente. Muy diferente. Pero para mí ese es el parteaguas, la noche triste que no rematan a los españoles. Y ahí Cuitláhuac sí ya tenía el cargo de Huitlatuani y es el héroe que derrota, es el único que derrota a los españoles. pero le da tarde el cargo a su hermano. No, ya no se lo da a su No, hermano, no. se lo da el Consejo de Ancianos. No. Una vez Muere, muerto, ya ya estaba muerto Pero- Moctezuma. No, pero antes ya le había dicho Moctezuma a su hermano, encárgate. Y venía la ratificación Mira, por parte... cuando se dice que Pedro de Alvarado le metió la espada por la cola a Moctezuma para matarlo, lo último que dijo Moctezuma fue cui, y no supieron interpretar si decía Cuiloni o decía Cuitláhuac. Pero el Consejo de Ancianos entendió que decía que le estaba nombrando a su hermano como sucesor en el cargo, ¿no? Esa es una versión. Yo Sí. me quedo con la de la puñalada que le da supuestamente Cortés por la espalda
exactamente cuando ya no le servía. Amarrado. Amarrado, claro. Es que hay varias versiones. El padre de Mercedario, el capellán del ejército de Cortés, dice que lo ahorcaron con una soga. Yo creo que lo empalaron, ¿eh? Mira, hay 6 versiones. Sí, yo creo hay que muchas versiones Yo creo que sobre lo eso. empalaron. Otra es y- que muere apedreado. Empalares, empalares lo sentaron Sí, a en un Tlatuani en un palo afilado Sí, o en una espada. y entraba sobre el ano y pues te morías desangrando con unos No, no, dolores no, de espantoso. horror. Y lo hace precisamente Cortés porque cuando llega Pánfilo de Narváez, Moctezuma todavía manda a embajadores para negociar con Pánfilo en contra de Cortés. Claro, Se sí. da cuenta de esto Cortés, de que lo está traicionando, entre comillas, Moctezuma, y es cuando dice, ya no me sirves para nada, y es cuando lo mata. Y fíjate, y pese a todo esto que estamos contando, el proceso de mestizaje acabó siendo, por llamarlo de alguna manera, amable, no como en el caso norteamericano, o los Estados No, Unidos no, de no, Norteamérica, es en que muy los distinto. indígenas desaparecieron, fueron enviados a reservas, fueron masacrados y aniquilados. Pero pone unas comillas al amable, si tú te pones a ver... Amable después, estoy diciendo. No, pero ve, por ejemplo, cuando viene Pánfilo Narváez, viene el famoso negro aquel, infectado de viruelas. Y eso que contagia con Y se- agua. y se Y por contagia eso con muere. agua. Claro, pero eso obviamente no es un... Vamos a llevar al negro lleno de viruelas para acabar con la población indígena. No, fue No, que- Es no, algo no, totalmente fortuito. fortuito. Yo sí coincido en que Sí. el proceso fue mucho más tranquilo en el sentido simplemente del mestizaje. O sea, se permitió esa combinación de razas. Pero ahí, mira, ahí comienza para mí, desde mi punto de vista, el gran resentimiento. Yo estoy convencido de que México es un país resentido y dolido y rencoroso. Y comienza ahí, en ese Y momento. que no ha aceptado su hispanidad. Cuando Pero ves- ¿por qué dices que...? Nada. Cuando ves, por ejemplo, que había varios conquistadores que se jactaban de haber tenido 300 o 400 hijos, Sí. el mismo Cortés, ¿no? Sí, sí, tenían entonces hijos la por madre no todos quiere lados. ver a esos niños, a esos hijos, que son hijos de un invasor, ¿no? Y el padre, el español, tampoco quiere saber de los niños. Estás embarazada, ya tu problema. Y entonces empieza a surgir una generación de niños antisociales, rencorosos, que son rechazados por su padre y por su madre y por todo. Ahí comienza el coraje de estos. Pero no era Yo- tan general esta actitud. yo ¿eh? tampoco- No, Yo también no lo vi. No. Ok, perfecto. Fue la primera generación que sufrió. Ya pasaron 18.700 generaciones como para seguir pensando No, que no. somos una nación resentida porque No, yo unos creo fueron que- abandonados. Pero después ve lo que pasa en la colonia. En la colonia, que también ahí es donde viene ya son 300 años en la colonia, y es cuando ves que los que antes tenían su calpulli, que trabajaban su tierra, todos se convierten en esclavos. No, y los mestizos no son considerados, pertenecen a las castas y no, claro son que no, considerados por supuesto con que no. derechos Pero en ningún la sentido, esclavitud, ¿no? la esclavitud durante los 300 años y además la ignorancia, el analfabetismo. Bueno, cuando acaba la colonia en el año 21, 1821, 98% de los mexicanos no saben ni leer, ni escribir, ni trabajar, ni hacer nada. Ahí comienza el gran lastre de todo esto. Sí, y el resentimiento sí, es que sí. te quitan la tierra, te quitan tu mujer, te quitan tu religión, Te quitan tu memoria. te quitan tu memoria, te quitan todo. Y entonces viene el resentimiento. Ese es Hay mi muchas punto de causas vista. para que haya un resentimiento por parte de la población indígena, pero por parte de la población mestiza y criolla, ya eso debería de haberse paliado y Sí, claro, superado hace muchos años. A mí me sorprende todavía esta hispanofobia que se da en algunos sectores de las clases populares, sobre todo el 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Raza, ¿verdad? Y he visto cómo apedrean el monumento a Colón y que está ahí en Paseo de la Reforma. Eso me parece trasnochado y anacrónico, o sea, creo que es una visión del mundo muy parcial y muy contaminada. Sin digamos. embargo, sigue existiendo la resistencia indígena y está ahí Sí. presente y más Exacto. que nunca. Sí, Claro, porque no se les han acabado de reconocer sus derechos, ni sus hábitos y costumbres. Y ha habido el paternalismo Y el oficial. paternalismo ha del logrado Estado ha sido destruir. nocivo por Pero- todos lados. pero- Pero no estamos ahorita analizando el momento actual, sino estamos analizando el por qué Cortés dejó entrar, Moctezuma. Moctezuma dejó entrar a Cortés sin haber opuesto resistencia. Y yo creo que básicamente se debe a que el tipo estaba atemorizado espiritualmente más que físicamente por todos esos presagios y por las propias opiniones de los sacerdotes y de sus colegas, de sus compañeros en el gobierno de Tenochtitlan y de los reinos que tenían subyugados. Yo sí pienso que fue un cobarde
un cobarde, porque desde el momento en que los deja entrar, te compro tu argumento, les compro su argumento de que era supersticioso, era escéptico, temía a la espiritualidad y bueno, en fin, todo esto, porque además él también era el supremo sacerdote. Sí, ¿De claro. acuerdo? Pero cuando ya los deja entrar y se da cuenta de lo que está sucediendo, era el momento en que él podía haber reaccionado. Sí, de acuerdo. Y no reacciona. De acuerdo. Por eso para ahí mí sí actúa como se cobarde. descubre tardíamente que era un cobarde. Yo por eso pienso que Cuitláhuac tenía razón desde el principio. Claro. Y ahí, claro. creo que es una de las grandes vergüenzas de la historia. Sí, y ya no les dejó ninguna Yo oportunidad. ni siquiera lo vería de la historia, ni siquiera podríamos hablar nacional. Finalmente tenemos otra vez, no existe un México como hoy, No, claro. que nos indignaría que a nuestros hermanos tlaxcaltecas o a los de Texcoco. Morelos, o de- los masacraran, digo, como lo que hemos vivido, ¿no? O sea, que te indigna lo que está sucediendo en el país, en otros lados, porque hay un sentimiento de unidad. Pero en este caso yo creo que es un caso aislado. A mí me parece, yo no coincido contigo, Paco. Está bien. Lo siento mucho. Me parece... Quedarán a 2 de 3 caídas. Está bien. Lo importante, ¿sabes qué? Que todos nuestros conspiradores que nos están viendo también Pueden sacar sus conclusiones. saquen sus conclusiones. Claro que sí. Y yo creo que me van a dar absolutamente a mí toda la razón. Eso ya es una actitud fascista que no podemos admitir en esta mesa. Bueno, pues Por Cuitláhuac. por lo pronto, por Cuitláhuac, eso ya me supuesto. gustó Sí, muchísimo. eso me encanta. Salud entonces. Salud.